Buen día para todos ustedes. Iniciamos nueva semana, la cuarta del curso en formalización empresarial para unidades productivas, una duración de 48 horas que hemos abarcado en estas 4 semanas. Entonces este ya es nuestro último tema. El tema de esta semana es régimen tributario. Bueno, quisiera explicar un poco todos estos temas que hemos venido tratando. La primera semana tratamos la empresa como un ente económico. Eso es basado en el derecho comercial. Después tratamos los pasos para conformar una empresa, formalizarla, mediante todos los procesos que establece la Cámara de Comercio y también las otras entidades que intervienen para la parte de formalización. En la tercera semana, la parte laboral, que se basa en el Código Sustantivo del Trabajo, y esta semana la última, que es el tema de régimen tributario. Entonces no estoy pensando en que ustedes se conviertan en expertos en derecho laboral, en derecho comercial, en derecho tributario. Pues eso ya le corresponde a los que estudian la rama del derecho, ¿cierto? Pero lo que más me importa es que ustedes conozcan que existen estos conceptos, estos procedimientos para poder formalizar. Quedaría muy conforme, muy grato de que ustedes realmente conozcan estos conceptos, estas bases. No estoy pretendiendo que, como les decía anteriormente, que sean expertos en todo este tema laboral, comercial, tributario. No. Lo importante es que ustedes conozcan estos procedimientos, estos conceptos que se requieren para poder formalizar la empresa. Entonces ustedes ya más adelante tomarán las decisiones de buscar a los expertos para que los puedan asesorar en los temas que ya hemos visto, pero ustedes ya tienen una ventaja, tienen un paso adelante en que ya conocen qué conceptos deben manejar para poder tener esa formalización. Bueno, entonces, como les decía, el tema de esta semana, régimen tributario, es la última semana. Espero que hayan podido realizar las actividades. Si todavía no han terminado, no las han enviado a la plataforma, no se preocupen, todavía lo pueden hacer. Hagamos el esfuerzo. Yo sé que es un poco difícil por el tema de la virtualidad y que algunos no estamos acostumbrados a manejar el computador y las plataformas virtuales, pero hacer el esfuercito que vale la pena. Como les decía, manejar estas plataformas les va a poder abrir puertas para poder acceder a muchas otras cosas, a más cursos, a temas de beneficios económicos o tributarios, conociendo las páginas del Ministerio de Agricultura, las páginas del Ministerio de Comercio. Bueno, en fin, hay muchas posibilidades, pero solamente están para las personas que manejan estas tecnologías de la información y comunicación. Bueno, entonces, como información general de las obligaciones tributarias, tener una empresa es sinónimo de inversión, producción, desarrollo y comercio, pero también de responsabilidad y de cumplir con todas las obligaciones tributarias que amerite afrontar cada año. En la siguiente presentación veremos qué impuestos pagan en Colombia las empresas. Entonces, el sistema tributario colombiano establece impuestos de carácter nacional, departamental y municipal. Los principales impuestos de carácter nacional son el impuesto sobre las ventas y complementarios, el impuesto sobre la venta, que es el IVA, el impuesto de consumo nacional, el gravamen a los movimientos financieros, y dentro de los impuestos municipales y departamentales los principales son el impuesto de industria y comercio, que es el ICA. No tiene nada que ver con el Instituto Colombiano Agropecuario, sino esta es la sigla también de este tipo de impuesto, el impuesto predial y el impuesto de registro. Entonces, sabemos que cada año las personas naturales, jurídicas y grandes contribuyentes deben declarar y pagar sus impuestos ante la DIAN como lo establece la ley. Recordemos que una persona natural es el que actúa por nombre propio y una persona jurídica es la que ya está conformada como una sociedad, ¿cierto? De la que habíamos hablado en la segunda semana, que era el tema de la sociedad limitada, la sociedad anónima, en comandita, la sociedad por acciones simplificada y las demás. Entonces dice que todos sin falta deben ser responsables de pagar estos tributos y así evitar ser sancionados y multados.
En Colombia las empresas deben cancelar sus tributos y entre los impuestos que deben pagar se encuentran. Entonces está el impuesto de la renta, como ya se había mencionado, el impuesto al valor agregado, la retención en la fuente, el ICA, el impuesto al patrimonio y los gravámenes a los movimientos financieros. Entonces, a continuación detallaremos cada uno de los impuestos que pagan en Colombia las empresas. Como les digo, apenas es un bosquejo de los impuestos, pero ya el tema de cuánto es la cuantía a pagar por empresa, ese procedimiento ya lo hace un contador que pues estuvo en la universidad 10, 11 semestres para poder tener los conocimientos contables y definir cuál es la mejor vía en que una empresa debe hacer esos reportes de impuestos, porque esos mecanismos son a veces confusos, hay que tener como unas bases contables muy buenas, porque hay varias deducciones que se deben hacer, varios ingresos que se deben reportar y cada uno pues tiene una forma de comportarse. Entonces, lo importante para nosotros en este curso es saber que existen estos impuestos, pero ya el tema de cómo se liquidan, eso ya se lo dejamos a los contadores para que pues cuando nos metamos en este cuento de formalizar nuestra empresa, pues ya busquemos esas asesorías. Bueno, el primero es el impuesto de renta. Entonces, la declaración de renta es un impuesto anual, o sea, ¿qué quiere decir? Pues que se paga una vez al año, el cual grava las utilidades que genere la empresa del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. O sea, esto es el ciclo contable. El ciclo contable de una empresa va del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Cada año es modificada la tarifa del impuesto teniendo para los últimos 4 años las siguientes cifras. Bueno, esa es otra cosa que vale la pena decir. Todo el tema tributario, el tema laboral, el tema comercial, pues va sufriendo muchos cambios. Más que todo, el que más sufre cambios es el tributario. Ustedes han escuchado que cada ratico que va a haber una reforma tributaria, que ya se hizo la reforma tributaria, que los cambios de la reforma tributaria, porque en sí cada ciclo presidencial, pues ellos incluyen más impuestos o quitan más impuestos o les nombran de otra manera o hacen diferentes procedimientos para hacer el proceso de liquidación, incluyen otras cosas, incluyen menos, en fin. Entonces, por eso es que es importante que busquemos esas asesorías especializadas, porque esas personas, los contadores, son los que están continuamente revisando las normas para irse actualizándose cada año. Entonces, por ejemplo, para el tema del impuesto de la renta, en el año 2019 era el 33%, en el año 2020 estamos en el 32%, para el 2021 está en el 31%, y para el año 2022 estamos en el 30%. Entonces, básicamente, o sea, como les digo, la forma de liquidar es a veces un poco, pues, no quiero decir la palabra complicada, pero que requiere un proceso, pero básicamente es que una empresa en su estado de resultados, de pérdidas y ganancias, donde uno dice los ingresos, ¿qué son ingresos? Pues todas las ventas, ¿cierto? Le restamos las devoluciones, eso nos queda una ganancia bruta. A esa ganancia bruta que le llamamos, empezamos a quitarle todos los gastos administrativos, de ventas, de personal, y nos queda unos ingresos operativos. Después les quitamos los costos financieros y demás, y ya nos quedaría una ganancia antes de impuestos. Después le aplicamos a esa que nos queda, le aplicamos este impuesto que, como les decía, es para este año el 32%, y eso es siempre pues bastante. Aquí les traigo un ejemplo, les coloco una diapositiva de Juan Valdés. Eso es en miles de pesos, o sea, quiere decir que, por ejemplo, acá en el 2019, donde dice 6.937.295, se refiere a millones. O sea, las ganancias antes del impuesto son 6.937.295.000. Y si se le aplica el impuesto de la renta para ese año, el 2019, o sea, el 33%, sería más o menos que tendría que pagar 2.818.139.000, o sea, es bastante dinero, obviamente porque esa fue la ganancia. Entonces es el 33% de esa ganancia que va antes del impuesto, que se llamaría pues ganancia operativa. Obviamente, pues como les decía, hay otros procedimientos en que deducen, en que quitan, en que sí suman y restan
para que de pronto sea menor, pero esos procedimientos pues los son los contadores que están muy atentos y actualizados a toda la normatividad. Pero básicamente el ejemplo es para mostrarles de dónde es que sale, de dónde se aplica ese impuesto de la renta. La fecha de declaración anual es programada y publicada en el calendario tributario de la DIAN y se determina conforme en el número de identificación tributaria, o sea, el NIT, asignado a la empresa. Para el año 2020, la fecha para presentar y pagar la primera cuota es entre el 14 de abril y el 12 de mayo. La segunda cuota será entre el 9 y el 24 de junio. Entonces la DIAN continuamente coloca pues cada año el calendario tributario y ahí está por números que finaliza el NIT, establece qué días hay que pagar. Lo mismo para las personas naturales, para el tema de la declaración de renta. Entonces ya no es con el NIT, sino ya es con nuestro cédula que definen qué días y en qué mes pues se deben hacer esa declaración de renta antes de esas fechas. Dice acá, para las personas jurídicas que sean usuarias de zonas francas, con excepción de los usuarios comerciales, la tarifa del impuesto sobre la renta es del 20%. Entonces hay un beneficio. Las zonas francas son, en algunas ciudades, hay un lugar donde pueden trabajar las empresas con ciertos beneficios. Allá no cobran ciertos impuestos, como por ejemplo el impuesto de la renta, en vez de ser del 32% para este año, sería apenas del 20%, siempre y cuando esas empresas se establezcan en esas zonas francas. Entonces, por ejemplo, en Bucaramanga pues tenemos zona franca, en Barranquilla hay zona franca, en Santa Marta hay zona franca. Entonces, como les decía, las empresas que se instalen ahí tienen ese beneficio. Bueno, el siguiente es la retención en la fuente. Entonces dice, no es propiamente un impuesto, pero sí es un mecanismo anticipado de recaudo del impuesto de renta. Las retenciones se manejan en dos vías, activas y pasivas. Entonces, ¿qué son las activas? Toda persona jurídica, cada vez que cancela, está obligada a efectuar la retención en la fuente al beneficiario. Este valor recaudado debe ser declarado y pagado mensualmente dentro de las fechas previamente fijadas por el calendario tributario. Las pasivas. Cuando las empresas prestan sus servicios o venden bienes, su cliente deberá realizarle una retención en la fuente, de manera que todo negocio debe tener en cuenta actividad y usuarios para proyectar su flujo de caja, restando de los mismos el valor de la retención en la fuente que se le debe efectuar. En otras palabras, la retención en la fuente debe ser restada al impuesto de renta total que deberá pagar al año siguiente. Entonces, por eso mencionan que no es un impuesto propiamente. Simplemente, por ejemplo, yo soy una empresa y le tengo que pagar a una persona, a un proveedor, le debo pagar por un trabajo que me hizo. Entonces, por haberle pagado a esa empresa, a ese proveedor, por ese trabajo que me hizo, digamos que me arregló unos aires acondicionados que estaban dañados en la oficina, entonces yo le hice un pago, pero ese pago hay una partecita que se la voy a descontar para ser declarada en la retención, en la declaración de renta, ¿sí? Entonces yo le retengo en la fuente, o sea, en ese momento en que yo le hice el pago, le retengo esa partecita. ¿Para qué? Para yo, por decirlo así, ahorrarla, para ser diferida, para que ya cuando tenga que pagar la renta, el impuesto de la renta, de toda esa que he acumulado, esos ahorritos, me sirven para ya pagar definitivamente la declaración, el impuesto de renta que mencionamos en la anterior diapositiva. Entonces, por eso propiamente no es un impuesto, simplemente es el mecanismo anticipado para poder recaudar el impuesto de la renta. Como les decía, esto pues lo manejan son los contadores, y eso es parte del tema contable de toda empresa. Y recuerden que cuando decíamos que una de las obligaciones de los comerciantes al establecerse como una empresa es que deben llevar su contabilidad, ¿sí? Y eso exige pues que el balance general, estado de resultados, flujos de caja, en fin, todo el reporte que se le debe tener evidenciado ante la DIAN. Bueno, está también el impuesto de industria y comercio. Este ya no es nacional, este ya es de tipo municipal. Es el gravamen establecido sobre las actividades industriales, comerciales y de servicios a favor de cada uno de los distritos y municipios donde ellas se desarrollan según la liquidación privada.
Entonces mire que aquí ya mencionan algo que ya hemos visto en las anteriores semanas. Y es que cuando recuerdan que hacíamos la clasificación de las empresas por su actividad, entonces hablamos empresas agropecuarias, empresas mineras, empresas comerciales, empresas industriales. Entonces habíamos establecido que, por ejemplo, en el sector de nosotros, en el sector ganadero, ¿cierto? Agrícola, avícola, no hace parte de actividades industriales. ¿Por qué? Porque no hay una transformación de esa materia prima, ¿sí? Es de la parte primaria. Y acá ustedes observan que no están mencionando la actividad agropecuaria, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el impuesto de industria y comercio no aplica, por ejemplo, para temas de empresas agropecuarias, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la ganadería, no tendríamos que pagar industria y comercio, ¿sí? No tendríamos que pagar ese impuesto, para un galpón tampoco, para la cría de cerdos tampoco, para un cultivo tampoco. Pero ¿en qué momento nos podemos convertir en industriales? Porque puede ser que nuestra empresa esté en el sector agropecuario, pero digamos, tenemos los cerdos, bueno, aquí en el ejemplo de la parte ganadera, tenemos el ganado y tenemos una planta de sacrificio donde ya después vendemos el ganado, la carne empacada al vacío, ya en cortes. Eso ya es un proceso industrial. Entonces esa empresa ya tendría que pagar industria y comercio, porque ya no es una empresa agropecuaria, ya es una empresa industrial. Como les decía, la empresa de cerdos, que por ejemplo la carne de cerdo y la transforman en embutidos, ya hay un proceso y ya se convertiría en una empresa industrial y tendría que pagar impuesto de industria y comercio. El Estado busca obtener recursos para cubrir sus necesidades a través de impuestos creados por el mismo de acuerdo a un plan de desarrollo. Estos ingresos corresponden a ingresos corrientes tributarios, en este caso a un impuesto municipal. Entonces, cuando hacemos una labor económica, una actividad económica, como les decía, industrial, comercial o de servicios, pues cada municipio define una tarifa, claro que está dentro de unos rangos, y tampoco son muy altos, son como apenas del 3%, 4%, están en como en ese rango, es poco. Y ese impuesto que se recauda, ¿para qué sirve? Para poder financiar los planes de desarrollo de sus municipios, o sea, esos proyectos que pasa el alcalde con el aval del consejo y que sirve para desarrollar pues todo lo que tenga que ver con la infraestructura de su municipio, la parte social, educativa, en fin, cultural, de todas las áreas. Entonces ya sabemos que ese dinero sirve para financiar los planes de desarrollo. Existen dos regímenes de pago en el común y en el simplificado. Veamos cada uno a continuación. Entonces, toda persona natural o jurídica que en jurisdicción de un municipio determinado ejerce una actividad industrial, comercial o de servicios, con o sin establecimiento, debe registrarse en industria y comercio y pagar el impuesto correspondiente a su actividad. Luego también están los valores para cada actividad económica. Entonces hay algunos que pagan más, otros que pagan menos. El impuesto de industria y comercio corresponde a cada periodo gravable y se liquida con base en los ingresos netos del contribuyente obtenidos durante este periodo. Entonces estamos hablando de los ingresos netos. El artículo 4, numeral 5, de acuerdo 21 de 1983, expresa que no están sujetas a los impuestos de industria y comercio la primera etapa de transformación realizada en predios rurales, cuando se trata de actividades de producción agropecuaria, con excepción de toda industria donde haya una transformación por elemental que ésta sea. Entonces básicamente la explicación que les daba en la diapositiva anterior. Bueno, el ICA en el régimen común. A este régimen pertenecen las personas jurídicas y aquellas naturales que realizan una actividad industrial, comercial o de servicios de forma permanente o ocasional y deben declarar y pagar el impuesto del ICA cada 2 meses. Cada 2 meses. Y acá pues les presento los periodos en que se deben hacer para este año, el 2020. Como les decía, la DIAN cada momento está ofreciendo el calendario tributario. En cuanto a las fechas para declarar y pagar el impuesto de industria y comercio, en el régimen común fueron modificadas por la ampliación de la cuarentena generada por el COVID-19 en resolución 00256 de 2020. Entonces también pues los municipios, y pues si se da este tipo de resoluciones a nivel nacional, pues se hacen esos cambios de fecha, sobre todo para el momento que estamos viviendo, pues se tuvo esa consideración para las empresas.
En el régimen simplificado, a este régimen pertenecen las personas que cumplen con las siguientes características. O sea, básicamente, si uno no cumple con estas características, ya se sabe que es del régimen común, ¿sí? Y si cumple estas características, pues ya sabe que es del régimen simplificado. Que en el año anterior o en el año en curso, obtener ingresos brutos totales provenientes de la actividad económica inferiores a 3.500 VT. Bueno, ¿qué son las VT? Son las unidades de valor tributario. Y así como el salario mínimo cambia de cada año, pues las VT también. Entonces, pues por el momento no tengo ese valor acá, pero me gustaría de una vez que hiciéramos esa consulta. Entonces, por ejemplo, colocamos VT 2020, buscamos una fuente que sea legítima, VT, vamos a mirar en la DIAN directamente, vamos a ver qué información nos da. Vamos a mirar la resolución. Y en esta resolución, por la cual se fija el valor de la unidad de valor tributario VT aplicable para el año 2020 y fue sancionada el 28 de noviembre de 2019. Dice en el artículo 1, valor de la unidad de valor tributario, fijar en 35.607 pesos. 35.607 pesos el valor de la unidad de valor tributario VT que regirá durante el año 2020. Entonces ese es el valor. Entonces de acá en esta diapositiva nos muestran que en el año anterior, el año en curso, obtener ingresos brutos. Ingresos brutos, ¿qué quiere decir? O sea, todo lo que la empresa le entra en dinero por las ventas de todos sus productos o servicios, sin descontarle los costos ni restarle los gastos, eso es lo que se considera ingresos brutos, sin hacerle todos esos descuentos, solamente como las ventas. Entonces, que sean inferiores a 3.500 VT. Vamos a ver a qué equivale. Recuerden que el VT para este año es de 35.607. $35.607 multiplicado por 3.500 VT. 3.500 VT. Eso nos da un valor de 124.624.500. 124 millones, ¿sí? Entonces, si la empresa en ese año, ¿sí? En ese año que es lo de la actividad económica, los ingresos brutos sean inferiores a 124.624.500, sería de régimen simplificado. Básicamente sería una pequeña empresa. No tener más de un establecimiento de comercio, oficina, sede local o negocio donde ejerza su actividad. Entonces, una empresa pequeña donde no tenga sucursales. En el ejercicio, el establecimiento de comercio, oficina, sede local o negocio no desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles. Intangibles es, por ejemplo, el tema de marcas, que realmente, por ejemplo, cuando uno obtiene una franquicia, lo que está aprovechándose es de una marca, y las marcas no se pueden tocar. Por ejemplo, que yo comprara una franquicia, compraron la franquicia, por ejemplo, de la marca de café Tostado, ¿sí? Entonces los propietarios de esa franquicia, de esa marca Tostado, pues tienen ya todo un protocolo. Entonces tienen pues ya unas materias primas, tienen unos logos, tienen unos uniformes. Y si yo quisiera comprar la franquicia de Tostado, pues entonces yo adquiero toda esa propiedad intelectual de ellos. O sea, me dan a mí pues los diseños de los uniformes, me dan a mí las materias primas ya empacaditas para hacer mis cafés en mi local, me dan todos los logos para yo imprimir y hacer todos mis anuncios, mis fachadas, todo igual que la casa matriz, ¿sí?
Y entonces a eso, cuando yo empiezo a vender los productos, pues un porcentaje va para la casa matriz y un porcentaje se queda para mí. Entonces a eso es lo que se refieren acá en el ICA cuando dicen régimen simplificado. Si yo, mi negocio se basa en una franquicia, pues ya no hago parte del simplificado y me tendría que ir al régimen común. No ser un usuario aduanero, no celebrar en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes y prestación de servicio grabados por un valor individual igual o superior a 3.500 VT, o sea, cercanas a los 125 millones de pesos. El monto de su consignación bancaria, depósitos o inversión financiera durante el año anterior o duración del respectivo año no debe superar la suma de 3.500 VT, o sea, alrededor de 125 millones de pesos. La fecha para declarar y pagar el impuesto de industria y comercio en el régimen simplificado en el año gravable del 2019 fue el 24 de enero del 2020. Entonces, para el 2020, pues se espera que también para el otro año, más o menos en enero, también se tenga que hacer la cancelación de este pago. Bueno, también tenemos el impuesto al patrimonio. En este sí aplica pues al sector agropecuario. Mejor dicho, aplica para todos. Pero también tiene unas formas de que sea menor, o sea, que se puedan deducir ciertas cosas, pero como les digo, esos mecanismos los conocen son los contadores, que están pendientes de todas las actualizaciones y todos los procedimientos contables. También conocido como impuesto a la riqueza. Es un impuesto que grava la riqueza de las empresas, entendiendo riqueza como el patrimonio líquido que la compañía o empresa tenga el 1 de enero de cada año. ¿Quién debe asumir el impuesto? Son aquellas personas naturales o jurídicas, sociedades de hecho que al 1 de enero pasado contaban con un patrimonio líquido de al menos 5.000 millones de pesos. ¿Sí? Patrimonio líquido quiere decir que se pueda pues utilizar, que se pueda disponer para ser utilizado para pagar deudas, pero que uno pueda contar con él, ¿sí? Las fechas límites para pagar la primera cuota van del 12 de mayo al 26 del mismo mes, dependiendo del número del NIP, y la prestación de la declaración y el pago de la segunda cuota irán del 28 de septiembre al 9 de octubre. Bueno, acá yo les dejo cuánto vale cada VT. Entonces 35.607 y el valor del año pasado fue 34.270. Entonces cada año pues se va actualizando ese valor. Bueno, también tenemos otro impuesto y este pues también afecta hasta a las personas naturales como a las personas jurídicas, y es el gravamen a los movimientos financieros, GMF. Tal vez ustedes no lo conozcan con esta sigla, y está más conocida o más difundida con el famoso 4 por mil. Este impuesto se conoce como el 4 por mil, monto de la transacción multiplicado por el 0,004, que cobran las entidades financieras por las transacciones financieras que se hacen en cuentas de ahorro y corriente. El gravamen del movimiento financiero fue creado con el fin de cubrir la crisis habidas y por haber en el país. Bueno, al principio fue para una crisis y decían que eso era temporal, era momentáneo, pero miren, eso se ha quedado y ya lo modificaron. Ahora dicen que es para crisis habidas y por haber. O sea, como que se quedó este impuesto. El recaudo del impuesto lo hacen las entidades bancarias, pero luego debe ser enviado a las arcas del gobierno. Entonces, cada vez que yo, por ejemplo, tengo en mi cuenta bancaria, digamos que 5 millones de pesos, y los quiera transferir a otra persona, solamente por el hecho de hacer ese movimiento me cobran el 4 por mil, o sea el 0,004, ¿sí? Entonces también hay la posibilidad de que una cuenta para una persona natural pueda estar exenta de este gravamen. O sea, por ejemplo, yo tengo una cuenta bancaria, pues tema de mis ingresos personales y familiares, esa es la que generalmente pues yo dejo exenta, y de pronto la cuenta bancaria o la cuenta corriente de mi empresa, esa sí va con ese gravamen, ¿sí? Pero siempre le dan la posibilidad para una persona natural de tener una cuenta bancaria exenta de este impuesto. Bueno, en conclusión, esta semana fue cortica, no los quería tampoco atiborrar de tanta información, pero como conclusiones que podemos tener en la parte tributaria,
Conocer qué impuestos que pagan en Colombia las empresas permite a los dueños de empresas y a los nuevos emprendedores, o sea, como nosotros que queremos formalizar nuestra empresa ganadera, estar al día con la declaración y pago oportuno de todos estos tributos, que no solo son nacionales, sino que también son de orden municipal. Pagar a tiempo evita sanciones y pagar dinero extra sobre el monto declarado. Entonces es muy importante que conozcamos todas estas cosas. Por ejemplo, así como algo personal, yo tengo que declarar renta. Y entonces pues tengo mi contador que me asesora y entonces él me dice, bueno, tráigame todos los documentos, o sea, cuántos fueron sus ingresos en todo el año anterior, todas sus deudas, sus certificados de deudas, certificados de cuentas bancarias. Y le entrego toda la documentación y él me dice, mire, tiene que pagar tanto, o decir, este año no tiene que pagar absolutamente, le quedó en cero. Pero lo importante hay que declarar. Entonces yo presento mis papeles al banco y sí, no tengo que pagar nada, porque de pronto tengo muchas deudas y con lo que gané pues no requiere que yo haga ese pago. Pero entonces me queda en cero. Pero ¿qué pasa si yo al desconocer esta parte tributaria se me olvida o no lo hago? Ahí sí vienen sanciones y esas sanciones no son por 0 pesos. Esas sanciones son siempre bastante altas. Entonces esto que les estoy manifestando es para que tengan en cuenta la importancia de conocer esto. El desconocimiento no los libra de la obligación. Entonces es preferible hacer la declaración de renta y que solamente tenga que pagar 0 pesos o 100.000 pesos a que de pronto tenga que la DIAN solicitarlo y que tenga una sanción por el orden de 1 millón, de 2 millones, de 5 millones de pesos. Entonces, con este tema pues finalizamos nuestro curso. Darles las gracias a todos ustedes por su atención. Estamos también conectándonos, vamos a conectarnos esta semana, como todas las semanas, el viernes, para los que puedan, para los que tengan que resolver dudas. Por el WhatsApp pues también les voy a motivar, a incentivar, porque yo sé que muchos me han manifestado, me han escrito que se han atrasado una semana o 2 semanas y creen que con eso ya pues quedan descalificados del curso y de obtener su certificado. Entonces motivarlos, todavía se puede, ánimo, entregarme las evidencias. Si no pudo montarlas a la plataforma territorio, yo en estos días pues voy a hacer un listado de los que ya están como al día, y las personas que no están en el listado pues los invito para que se pongan al día, ya sea en la plataforma territorio, o les voy a dar la posibilidad de que me envíen todas las actividades, que son 4 nomás para cada semana. Recuerden que solamente les colocaba un taller. Entonces, para que envíen los 4 talleres, me lo envíen al correo electrónico para poder evaluar y para poder generar la certificación. Entonces, muchas gracias por su tiempo, por su atención, y nos veremos en un próximo curso. Muchas gracias.